Éxodo capítulo 17, del versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor: y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed allí por falta de agua, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Amén. Pueden tomar asiento. ¿Cuántos, mientras meditaban en este texto, cuántos de nosotros alguna vez nos sentimos traicionados? Y más lo que compartía nuestro hermano hoy acerca de la fidelidad. ¿Cuántas veces han traicionado tu fidelidad? ¿Cuántas veces lo has dado todo, digamos, o has puesto todo tu empeño, ya sea en una relación, en una amistad, en tu matrimonio, en el trabajo, y sin embargo ves la injusticia, ¿sí? Ves la injusticia, ves la traición, por así decir, de que aquellos que menos se esfuerzan son los que reciben el premio, aquellos que menos trabajan son los que reciben la recompensa. Y uno siente que ha trabajado en vano, uno siente que ha sido traicionado. O tal vez alguno de tus hijos en algún momento, y los que tienen hijos chiquitos y van creciendo en algún momento, les va a decir su hijo: vos no me querés más, o si no haces esto, vos no me querés. Y esas palabras son dolorosas, son fuertes, ¿sí? Si bien sabemos que son niños, duelen esas palabras, sentimos: yo lo estoy dando todo, pero tal vez en algún momento también nosotros hicimos exactamente lo mismo. Bueno, este texto trata justamente de esto, de la traición, digamos, en contra de un Dios que lo ha dado todo, ¿sí? Este texto no es solamente, como vimos en el capítulo 15, no es solamente una murmuración, no es solamente una queja, no es solamente que el pueblo se levantó con sed, de mal humor, tenían hambre, que es lógico. El texto habla de una traición a aquel que lo ha dado todo, ¿sí? Una ingratitud con aquel que ha hecho todo para el beneficio de este pueblo. Este es el juicio en contra de Dios, ¿sí? Por eso tiene ese título tan fuerte, un juicio contra Dios. ¿Se puede enjuiciar a Dios? ¿Se puede poner a prueba a Dios? ¿Podríamos nosotros en nuestra insolencia acercarnos a Dios diciendo: ¿has sido injusto conmigo? Bueno, esto es más común de lo que pensamos, pero vamos a nuestro texto. Versículo 1. Vamos a ver 4 episodios principales, pero en el versículo 1 tenemos lo primero, que es la prueba, ¿sí? En el versículo 1 vamos a hablar acerca de la prueba. Dios ha sacado a su pueblo de Egipto, lo ha traído al desierto, ha tomado el camino más difícil, digamos, y ahora va a probar el corazón del pueblo, ¿sí? Va a probar el corazón del pueblo. Dice el versículo 1: y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. No había agua en Refidim. Ellos vienen de estar rodeados de manantiales de agua. Vienen de ser alimentados
con el maná del cielo, ¿sí? El Señor alimentaba, digamos, todos los días a su pueblo. Ellos estaban cómodos donde Dios los tenía, pero los manda a partir de ahí y ellos van a un lugar donde no hay agua y empiezan a tener sed. Ellos marchan de acuerdo a la orden de Dios, pero este desierto en donde están no tiene manantiales de agua. Así que la sed es inevitable. Imagínense, nosotros pensándolo acá, en esta ciudad acá no tendríamos mayor problema en pasar un poco de sed. Pero imagínense estar en medio del desierto sin agua. Entonces, el razonamiento de ellos es lógico en alguna manera. Ellos están viendo a su alrededor y ¿qué ven? Desierto. ¿Sí? Y ven sus animales, ven sus hijos, ven su familia y obviamente piensan, ¿qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a beber? No hay agua acá. Bueno, el cuerpo humano no puede aguantar más de entre 1 y 3 días, 4 a lo sumo, sin beber agua. Así que después de un tiempo y de estar en el desierto ya comienzan a deshidratarse. ¿Sí? ¿Y qué hace el pueblo? Vamos a orar, vamos a pedir a Dios. No hace eso. Se comienza a quejar. ¿Sí? Es un pueblo que comienza a quejarse en contra de Dios. No había agua para beber. Vamos a ver en el versículo 2 y 3, ¿sí? Que ellos se quejan en contra de Moisés, pero no es la primera vez que se quejan. En el capítulo 14, versículo 11 y 12, dice, y le dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Fíjense lo que le está diciendo el pueblo a Moisés. Se está quejando con Moisés diciéndole, había un montón de tumbas en Egipto. ¿Por qué no nos dejaste morir allá en vez de traernos acá al desierto y que muramos acá? Más vale hubiéramos servido a los egipcios. Lo que están diciendo ellos es más beneficioso servir a los egipcios que servir a Dios aparentemente. ¿Sí? Es más beneficioso. ¿Por qué? Porque por lo menos vamos a tener una tumba. Acá nos van a tirar en la arena. En el capítulo 15, versículo 24, dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Nuevamente, capítulo 14, capítulo 15 se queja. En el capítulo 16, versículo 2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Nuevamente murmuran, ¿sí? En contra de Moisés, pero en realidad se están quejando de Dios. Fíjense, y esta queja es mucho más común de lo que nosotros pensamos. Miramos al pueblo de Israel y decimos, qué pueblo ingrato, ¿sí? Son unos ingratos. Ellos no aprecian la presencia de Dios en medio de ellos. Ellos no aprecian a su libertador Moisés. Ellos no están apreciando, imagínense ver la columna, siempre digo la columna de fuego y la nube que los cubre, y no creer. Parecería una incoherencia, parecería tonto no creer, ¿sí? Pero nuestro corazón muchas veces también se comporta de esta manera, igual que los israelitas. Y no nos quejamos en contra de Dios diciendo, Señor, lo que vos estás haciendo está mal, vos estás descuidándome. Sino que comenzamos a murmurar y a quejarnos y a guardar cierto rencor, ¿sí? Porque las cosas no salen como nosotros esperaríamos que salgan. Y esto es lo que el pueblo le está diciendo. Nosotros esperábamos salir de Egipto para no ser más siervos, pero no para venir a morir acá, ¿sí? Y a veces vemos la prosperidad del impío y decimos, bueno, yo sigo a Cristo y espero prosperar, digamos, en el Señor en todas las cosas. Y sin embargo vemos que los impíos a veces prosperan, no solamente económicamente, le digo en algunos aspectos, sí, prosperan en muchos sentidos, y decimos, ¿acaso Dios tiene más cuidado de ellos que de nosotros? Eso, hermanos, eso que se puede arraigar en nuestro corazón es una queja en contra de Dios. En esta ocasión Dios les proveyó, cuando salieron de Egipto, ¿sí? Todo el tiempo les estuvo proveyendo y no hay razones para que el pueblo deje de confiar en Dios. No hay razones para desconfiar de Dios, ¿sí? Por eso este es el momento de la prueba.
Este es un momento donde Dios decide llevarlos a un lugar donde no les pone al alcance de la mano el agua. Y ellos inmediatamente comienzan a quejarse. Inmediatamente comienzan a quejarse, ¿sí? Entonces Dios está probando su corazón. Dios está probando dónde está su fe. En los momentos de escasez y dificultad es donde verdaderamente es probada nuestra fe. Cuando comienza a faltar, cuando comienzan a salir las cosas mal, parece que el plan de Dios para nosotros es solamente afligirnos, ahí comenzamos a dudar, ¿sí? ¿Será esta la voluntad de Dios? ¿Será que Dios está permitiendo esto? ¿Será que Dios quiere que yo pase por todo esto? Lo peor que podemos hacer, lo más insensato que podemos hacer, es quejarnos en contra de Dios. Comenzar a decir, bueno, al final clamo, al final pido a Dios y el Señor parece no escucharme. Debemos recordar, hermanos, que nuestra mirada de las cosas es demasiado superficial, demasiado finita, ¿sí? Como para comprender la complejidad de los planes de Dios en muchas cosas, ¿sí? Cuando no encontramos una explicación lógica a lo que está sucediendo, comenzamos a desconfiar. Ahí es cuando comenzamos a desconfiar, ¿sí? Cuando estamos pasando alguna prueba, una enfermedad, por ejemplo, decimos, bueno, esto está bien y el Señor me manda en su palabra que yo me goce, porque a través de estas pruebas viene el fortalecimiento de mi fe. Y esto es la voluntad de Dios. Es fácil pensar de esa manera, digamos, porque vos sabés, bueno, en algún momento se va a terminar la enfermedad. Con un poco de remedio, cuidado, puede que esa enfermedad llegue a su fin, ¿sí? Pero cuando no vemos lógica en lo que está sucediendo, cuando hacemos las cosas bien, por así decirlo, no estamos involucrados en ningún pecado, estamos obedeciendo a Dios, estamos sirviendo a Dios, y así toda la prueba viene, ¿sí? Las cosas comienzan a salir mal. Y ahí nuestra fe comienza a flaquear, ¿sí? Porque tratamos de explicarlo lógicamente. Pero debemos recordar que los planes son de Dios, ¿sí? Que el control de nuestra vida la tiene Dios, que el control de todo lo que sucede lo tiene Dios. Así como el pueblo de Israel salió de un lugar donde estaba cómodo, donde tenía agua y tenía sombra, así estaban a la sombra de las palmeras y comían del maná en el desierto, ahora los lleva a un lugar de sequedad, ¿sí? Es necesario pasar por ambos lugares para poder experimentar la mano de Dios y que nuestra fe aumente. Entonces, el primer punto es la prueba, pero sigamos leyendo en el versículo 2, porque ahora del versículo 2 al 4 vamos a tener una demanda en contra de Dios o una demanda judicial en contra de Dios. Versículo 2, la demanda judicial contra Dios. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Versículo 3 dice, así que el pueblo tuvo sed allí por falta de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? ¿Sí? Esto es mucho más, como decía hoy, es mucho más que una queja, es mucho más que una amargura. No es que el pueblo solamente dijo, bueno, es lógico tener sed. Esto es una acción legal en contra de Dios. Están acusando a Dios de no estar cumpliendo su promesa. Están acusando a Dios, esta palabra altercar, ¿sí? Altercaron con Moisés. Sí, obviamente, no podían altercar con Dios directamente, cara a cara. Entonces, ¿qué hacen? Se dirigen a la próxima línea de autoridad, digamos que en este caso es Moisés. Altercan con Moisés o discuten o acusan. ¿Por qué nos trajiste? ¿Quién nos trajo? Vos nos trajiste. Ahora estamos acá por tu culpa, ¿sí? Vos dijiste que marchemos. Nosotros nos hubiéramos quedado allá al lado del agua, donde podíamos comer el maná y estar tranquilos, podíamos comer codornices, pero vos nos trajiste, ¿sí? Están altercando con él, están acusándolo. Después de esto, al final en el versículo 7 de esta palabra altercar, rib en hebreo proviene la palabra meriba, ¿sí?
Pero pasa algo mucho más interesante. Fíjense, el versículo dice, ¿por qué tentáis a Jehová? No en el sentido de hacerlo pecar, sino ¿por qué están probando a Jehová? ¿Por qué estás probando a Dios? ¿Por qué estás tratando de ver si Dios es realmente Dios, si Dios es realmente soberano sobre tu vida? ¿Por qué estás tratando de entender a ver si son lógicos los planes de Dios o no? Ellos están acusando a Dios, están demandando de alguna manera a Dios, están poniendo en tela de juicio, el honor de Dios. Ellos están poniendo a prueba a Dios. Fíjense en el versículo 7, este mismo capítulo, versículo 7. Al final lo que ellos le dicen, esta es la tentación. Y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está Dios con nosotros? Moisés, ¿no será que vos sos un buen hacedor de milagros y nos trajiste hasta acá por medio de grandes proezas, pero ¿será que Dios está con nosotros? ¿Será que no nos habrá abandonado Dios? Qué difícil, ¿sí? Y qué rápido se olvida el hombre de la presencia de Dios. Qué fácil se olvida, nos olvidamos todos de que Dios está con nosotros. La acusación en contra de Dios, este sería como el documento legal en contra de Dios. Acusan a Dios de que los abandonó, ¿sí? Nos dejó acá en el desierto para que muramos, violó su pacto, porque este es el pueblo de Abraham, ¿sí? De Isaac, de Jacob. Estos son los descendientes, los que esperaban el Mesías, los que esperaban el rescate de Egipto. Violó su pacto, Dios se olvidó de su pacto. Dios es un mentiroso, nos trajo hasta acá con promesa falsa. Nos sacó de Egipto donde podíamos elegir qué comer y nos trae acá al desierto para que muramos. Nos trajo para matarnos en este lugar. Nos sacó con promesas falsas. Dios les promete una tierra y ellos están en el desierto, ¿sí? Dios nos promete vida eterna, pero nosotros todavía estamos en este mundo y alguno puede llegar a pensar de la misma manera que los israelitas. Al final, Dios está con nosotros hoy. Dios, a pesar de mi pecado, a pesar de lo que yo he hecho, ¿será que está conmigo todavía? ¿Será que me habrá abandonado? Ellos altercan o discuten con Moisés. Y fíjense el versículo 4. Es interesante el versículo 4 porque ellos no solamente están enojados, no solamente están pasando sed y están de alguna manera airándose en contra de Moisés. Moisés, dice entonces, clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? ¿Por qué? De aquí a un poco me apedrearán, ¿sí? El pueblo ya tenía, digamos, la piedra en su mano. Estaba a punto de matar, de ejecutar a Moisés. Esta es la demanda judicial, es un juicio, hermanos. Están diciendo, bueno, lo que vos prometiste, todo lo que este supuesto Dios nos ha prometido, al final no sabemos si es real. No sabemos si es así, ¿sí? Así que alguien va a tener que pagar. Alguien va a tener que pagar por todo esto. Se debe hacer justicia en este momento. Alguien va a tener que pagar por todo esto, ¿sí? De acá un poco me apedrearán. Iban a matar a Moisés. ¿Por qué? Obviamente no podían matar a Dios, no podían enjuiciar a Dios. Así que lo más cercano y lo más próximo que tenían era a Moisés. El pueblo debía, en vez de hacer esto, debía haber seguido el ejemplo de Moisés y simplemente clamar. Así comienza el libro de Éxodo, ¿sí? El pueblo de Israel clamando, pidiendo a Dios que se acuerde de ellos. ¿Qué hizo cambiar? ¿Qué hizo cambiar en su corazón este clamor? Se han vuelto orgullosos, ¿sí? Se han envanecido. En vez de clamar, Señor, tenemos sed, necesitamos agua, ellos dicen, no, nos trajiste acá y no nos das agua, te vamos a matar, ¿sí? Ellos están a punto de aplicar sobre Moisés la pena capital.
Pero si ellos tuvieran a la mano a Dios mismo, también lo apedrearían, ¿sí? Porque Él tiene el poder de hacer algo, Él tiene la capacidad de hacer algo y no lo hace. ¿Ha escuchado ese argumento? Seguramente que lo ha escuchado, ¿sí? De algún ateo, de alguien que no cree en Dios. ¿Por qué si Dios tiene el poder para que no existan las guerras, para alimentar a todos los niños del mundo, para permitir que ningún niño muera, etcétera? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué lo hace? Él tiene el poder, Él es el culpable de que todo esto suceda. Y le echan la culpa a Dios, ¿sí? Enjuician a Dios, ponen a Dios en el lugar de los acusados y están a punto, si pudieran, con sus propias manos, ¿sí?, tirar una piedra en contra de Dios, lo harían. El problema es que el ser humano hoy no es distinto a ese pueblo de Israel. Somos culpables del mismo pecado: incredulidad, ingratitud e insolencia. Incredulidad, ingratitud e insolencia. Acompáñenme a Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. Romanos 1, 18 al 21. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿sí? Se envanecieron en sus razonamientos y el corazón fue entenebrecido. Habiéndose revelado Dios, ¿sí?, estando al alcance de la mano, digamos, el ser humano se vuelve necio, ¿sí?, y cierra su corazón para con Dios. Bueno, el ser humano es así. Es incrédulo, insolente y se atreve a acusar a Dios de ser injusto. ¿Cuántos se atreven a acusar a Dios de que es injusto? Pero también lo triste es que también el cristiano puede caer en este gran pecado, ¿sí? Muchas veces nos olvidamos de su bondad, de su sabiduría y nos llenamos de amargura y descontento por lo que ha decretado para nosotros. A veces no decimos: Señor, vos sos el culpable, ¿sí? Pero nos quejamos y decimos: uy, si yo tuviera más tiempo, uy, si yo pudiera tener esto, pudiera tener lo otro, si no tuviera este problema o este impedimento, haría tal o cual cosa para el Señor, amaría más, perdonaría más, etcétera, cualquiera sea la excusa, y nos llenamos de amargura por esas cosas. No vemos la bondad de Dios en todas las cosas que ha hecho por nosotros. Nos olvidamos de eso y nos olvidamos de que Él es infinitamente sabio para gobernar nuestra vida y que nosotros con nuestro juicio no podemos ni siquiera acercarnos a los planes de Dios, ¿sí? Por eso cuando estamos descontentos con Dios, cuando estamos descontentos con nuestra situación personal, cualquiera que sea, de alguna manera nos estamos quejando en contra de Dios. Estamos imitando al pueblo de Israel. Dice: nos creemos nosotros con la sabiduría suficiente como para manejar el destino de nuestras vidas, ¿sí? Aún mejor que Dios mismo. Así es el hombre hoy. Así es el ser humano. Cree que tiene el dominio sobre su propia vida, ¿sí? No, yo decido lo que yo hago, yo decido lo que es mejor para mí. Mientras yo sea feliz, nada más importa. Estamos despreciando, digamos, la sabiduría como seres humanos. Estamos despreciando la sabiduría y el plan divino del Señor. En este caso, en este evento particular, Dios ha sido desafiado, no solamente Moisés, Dios ha sido desafiado, ¿sí? Dios ha sido puesto a prueba, hermanos. Dios ha sido rebajado. Dios ha sido insultado. Dios
ha sido tenido en cuenta como alguien necio que no puede manejar la situación, de ser un mentiroso, de ser alguien que ha olvidado su pacto, de ser alguien que no los tiene en cuenta, que no los ha amado como ha prometido. ¿Cuál será la reacción de Dios ante tal insolencia? ¿Qué es lo que debería hacer Dios en este caso? Imagínense, esto le puede pasar a algunos si está en autoridad, digamos, sobre otros. ¿Qué pasaría si tus empleados o tus subordinados o aquellos que obedecen, digamos, a tus órdenes se sublevan, en algún momento se rebelan y dicen, no, nosotros no te vamos a hacer caso? A veces tener ese poder, digamos, es peligroso porque uno diría, bueno, te echo en el caso de que sea un trabajador o te castigo o mereces y lo mereces ser castigado por eso. Pero ¿qué hace aquel que tiene todo poder? Aquel que tiene en su mano la creación, aquel que puede, no sé, hacer caer granizo del cielo, aquel que puede consumir con fuego cuando se aira. Dios debería destruir a este pueblo, como también Dios puede, mejor dicho, y debería destruir nuestras vidas por nuestro pecado. Pero fíjense, en este juicio lo que se hace. Versículo 5. Este es el juicio, versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río, y ve. Parece un versículo medio insignificante, pero es muy importante, porque en este momento algo está a punto de suceder, algo está a punto de pasar, ¿sí? Dios le dice a Moisés, pasa delante del pueblo, que todo el pueblo te vea, que todo el pueblo que te está acusando y que me está acusando a mí, ¿sí? En ese caso, Dios, te vea pasar. Y dice, toma en tu mano la vara con la que golpeaste el río y ve. Todo el pueblo estaba atento a lo que Moisés estaba a punto de hacer. Lo veían pasar con la vara y sabían que alguien iba a morir, ¿sí? Alguien iba a pagar por el precio de esta rebelión. Alguien iba a pagar o algo iba a suceder. Porque Moisés estaba portando en su mano la vara del juicio, del poder de Dios con el que hizo maravillas. Entonces, imagínense ahora el corazón, ahora entró el miedo, ¿sí? Ahora es donde cada uno se analiza y dice, bueno, ¿quién va a pagar? Porque nosotros nos hemos quejado, hemos murmurado, hemos acusado a Moisés, y ahora Moisés está caminando enfrente al pueblo, con la vara en su mano. Alguien va a pagar, ¿sí? ¿Quién es el que va a pagar por esto? ¿De quién es la cuenta? La ecuación es fácil, ¿sí? Los pecadores, insubordinados, rebeldes, acusadores de Dios, están en las manos de un juez justo. Deben pagar. Entonces lo lógico sería que este pueblo muera. Lo lógico sería que Dios rescate a Moisés y que todo este pueblo sea consumido por la ira santa y justa de Dios. Pero veamos el versículo 6 y 7, el veredicto. Antes que me olvide, algo importante ahí, vieron que habla de los ancianos. Bueno, los ancianos son convocados cuando hay un juicio y hay un veredicto que dictar, ¿sí? Que dar. Entonces, esto era algo legal, digamos, esto era algo serio. Versículo 6, el veredicto. He aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ellas aguas, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. He aquí yo estoy delante de ti, allí sobre la peña. Esta es la única vez que aparece esta expresión en la Biblia. Todos estamos delante de Él, pero Él no está delante de nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este sentido Él se está presentando para ser
juzgado, hermanos. Dios se está presentando acá para ser juzgado por su pueblo. Esto es irracional. Esto excede a cualquier guión, ¿sí? El soberano, aquel que es justo, aquel que es el juez, se pone delante del pueblo para ser juzgado, delante del pueblo para recibir el veredicto. ¿Ha estado Dios con nosotros o no? Dice, yo estoy delante de ti allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas agua y beberá el pueblo. Dios no es quien tiene que compadecer ante nadie. Somos nosotros los seres humanos los que hemos pecado en contra de Dios. Somos nosotros los que deberíamos compadecer delante de Él. Somos nosotros los que deberíamos dar cuentas delante de Dios y no Dios delante de nosotros. Nosotros no somos nadie para exigirle a Dios que nos explique qué es lo que está haciendo. ¿Quiénes somos nosotros para que pongamos en tela de juicio la mano de Dios? ¿Sí? Pero Dios voluntariamente decide ponerse delante de Moisés, allí sobre la peña, para ser juzgado por un pueblo que es rebelde y que ha despreciado su bondad. Y es interesante que esta peña, y por eso cantamos esa hermosa canción, Cristo es la peña de Horeb, ¿sí? La palabra peña o roca tiene una comparación con Dios mismo, ¿sí? Es un símil de quién es Dios. Él es la roca de la salvación. En Deuteronomio, no lo busque, pero se lo leo, Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justicia. Dios de fidelidad, y no hay iniquidad en él. Es justo y recto. Dios voluntariamente está accediendo a la demanda de ser llevado a juicio. Él es Dios, pero está siendo juzgado por un pueblo rebelde. Él está sobre la roca para recibir todo el peso del castigo divino que su pueblo merece. Está señalando cuál es la única manera posible de salvación. Dios se está poniendo a disposición del pueblo para ser juzgado. Y le dice en el versículo 6, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas. Golpearás la peña. Con esa vara que representa el poder y la justicia divina, golpearás la peña. Entonces, este suceso no es un suceso normal, digamos. Dios es traído a juicio, pero no en el juicio de los hombres, sino en el juicio divino. Dios va a castigar con juicio divino, ¿sí?, la rebelión del pueblo. Pero en vez de castigar al pueblo, Dios se pone en ese lugar sobre la peña. Dios se pone para ser castigado por mi causa y por tu causa. Dios se ofrece voluntariamente como aquel que viene a llevar los pecados de su pueblo. Él es quien viene a sufrir la culpa de nuestros pecados para el perdón de nuestros pecados. Por eso Él es la roca de nuestra salvación. Él es la peña de Horeb. El Señor está en este momento recibiendo todo el castigo y el juicio de la ira divina. Él está sobre la roca siendo juzgado y hallado culpable, pero no por su maldad, sino por la maldad del pueblo. Y esto me recordaba, y yo le decía a mi hermano, con un hermano hablaba anoche, y le decía, esto me recuerda esos primeros amores, digamos, cuando conocí al Señor, ¿sí? No debemos olvidar esto. Cuando Cristo pagó nuestros pecados, pagó el precio de nuestra maldad. Él es el santo, el inocente, el justo, que tomó mi lugar en aquella peña, ¿sí? Fíjense el Salmo, acompáñenme al Salmo 78:20. Salmo 78:20. Dice, he aquí ha herido la peña y fluyeron aguas y torrentes inundaron la tierra.
podrá también dar pan, dispondrá carne para su pueblo. El Salmo 105:41 dice, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por las sequedades como un río. Dios recibió el golpe de la justicia por nosotros. Dios cargó en sí mismo el peso de nuestra injusticia y de nuestra rebelión. Dios asumió la culpa que te pertenecía a vos y que me pertenecía a mí. Él es la roca de nuestra salvación. Cuando pensamos en este suceso, debemos pensar en el Evangelio, debemos reflexionar acerca del Evangelio, ¿sí? Cristo tomó ese lugar. Cristo vino a este mundo como un siervo, ¿sí? Se sometió a la ley, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no murió de cualquier manera, Él no murió atropellado, Él no murió colgado, ¿sí? Con una cuerda, no murió asesinado por ningún arma ni etcétera. Él vino y fue avergonzado en la cruz, ¿sí? Ese era no solamente un castigo, sino una muestra de vergüenza para Él y para su pueblo. El representante, por eso le ponen este es el rey de los judíos, eso es lo que le está diciendo al pueblo. Los romanos le están diciendo al pueblo, bueno, este es su rey, ¿saben dónde está? Está colgado ahí con los malhechores, con los sinvergüenzas, porque eso es, para ellos, eso era Cristo, ¿sí? Humillado en aquella cruz. De la misma manera, el ser humano ha menospreciado la gracia de Cristo. Pero nosotros que creemos en Él, recordemos que este es el Evangelio, que aquel que es Dios se humilló de tal forma que vino a este mundo a tomar nuestro lugar y no morir de cualquier manera, sino como el peor de los malhechores que somos nosotros. Cualquiera de nosotros podría haber tomado ese lugar y ser justamente asesinado, justamente muerto por causa de nuestro propio pecado. Pero Él cargó sobre Él mismo el peso de todos los pecados, de todos nuestros pecados, para que seamos redimidos de esa culpa, para que la justicia de Dios no cayera, cuando estemos delante de su presencia, no cayera sobre nosotros, sino su gracia sobre nosotros. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Moisés golpea la piedra y sale agua. En vez de salir fuego, en vez de salir granizo que consuma a este pueblo rebelde, sale el agua que ellos necesitan. Dios provee, ¿sí? Sacia la sed de su pueblo. Y eso es lo que pasó con Cristo. En vez de salir justicia para nosotros, sale su gracia que consuela nuestro corazón. Sale esa agua de vida eterna que sacia nuestra sed. Primera de Corintios 10:4 dice Pablo, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Así que la provisión de Dios por medio de la herida abierta en el costado de nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerdan lo que pasó cuando un soldado romano toma una lanza y atraviesa su costado? Salió agua y salió sangre. Salió sangre porque su sangre nos limpia de todo pecado, pero salió agua para calmar nuestra sed de Él. En vez de darnos lo que merecemos, nos ha dado su gracia. Amén. Acompáñenme a Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Juan 7, 37 y 38. Mas en el último día, el día grande de fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. ¿Sí? Correrán de él ríos de agua viva. Todo aquel que esté cansado y cargado, aquel que tenga sed, venga y beba.
venga a Cristo y beba. Él es quien perdona tus pecados, quien cargó el peso de la justicia divina sobre Él, quien perdonó tus pecados por medio del derramamiento de su sangre, ¿sí? Pero Él también es quien sacia tu sed para siempre. Nunca más tendrás sed de Dios. Podés morir de sed tal vez en algún desierto si la providencia de Dios lo permite, o de alguna otra manera, pero nunca más tu alma tendrá sed de Cristo si has hallado la fuente de vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Así que a la pregunta que ellos hicieron, ¿está Dios con nosotros? La respuesta no es la que esperaban. Sí, Dios está en medio nuestro, pero no de la forma que nosotros imaginamos, no de la forma que nosotros creemos que debería estar. Dios está entre nosotros por medio del sacrificio de Cristo. Dios está entre nosotros porque dio su vida para que seamos de Él. Este es el plan de Dios desarrollado a través de toda la historia. Dios asume la culpa del pecador, el inocente por los culpables, para redimirnos y para que seamos de Él para siempre. Segunda de Corintios 5:21, un pasaje que todos conocemos, dice: porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús le dijo en capítulo 4 de Juan a la mujer: el que bebe el agua que yo le doy no tendrá sed jamás, ¿sí? Y esta es la fuente de agua y de vida eterna para nosotros, Cristo nuestro Salvador. Amén. Así que lo último que quiero que pensemos es: cuidado, no despreciemos la gracia de Cristo. No nos olvidemos del Evangelio, del viejo y ya conocido Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Su providencia, sus propósitos, todo lo que podamos vivir en esta vida es pasajero, sea bueno o sea malo, ¿sí? Pero la vida eterna nos es otorgada en Cristo Jesús. La salvación de nuestra alma nos es otorgada en Cristo Jesús. Cuidado, hermano, con la queja, con echarle la culpa a los demás, como hizo el pueblo de Israel con Moisés, con las autoridades, de amargarnos en contra de nuestro prójimo, porque puede que nos estemos quejando en contra de Dios, ¿sí? Y por último, recordemos el Evangelio: el pago de mi pecado fue sobre Él. Si somos salvos, esto reconforta nuestra alma y nos recuerda que no estamos acá por casualidad. Nuestro hermano decía: no es un día más, no es que nos reunimos por religiosidad. Nos reunimos para recordar esto: Cristo es nuestro Salvador, ¿sí? Pero si todavía no estás en Cristo, vení a Cristo. Si todavía no has creído en Él, si todavía tenés sed espiritual, si todavía tu alma no encuentra saciedad, si todavía no has creído en Cristo como tu Salvador, como tu Señor, entonces el Señor Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, ¿sí? Confiemos en la gracia preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos. Padre nuestro, Señor, te agradecemos, te adoramos, Padre, por esta maravillosa reflexión en tu palabra, Señor. Nos alimenta tu palabra, consolando nuestros corazones, sabiendo que nunca más tendremos sed por estar en Cristo Jesús, que nunca más nuestra alma se encontrará perdida y sin rumbo, Señor, sino que aunque podamos ser afligidos en este mundo, aunque diversas pruebas vengan a nuestra vida, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, que tú estás a nuestro lado, dentro de nosotros, Señor, obrando para nuestro bien, para tu gloria, para hacer crecer nuestra fe. Y por eso te agradecemos, Señor, te rogamos que nos ayudes cada día a confiar más en ti, a descansar en ti, Señor. Aumenta nuestra fe y que podamos cada día seguirte y servirte como verdaderos discípulos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te agradecemos. Amén y amén.